Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Genera. Soy Rodrigo García Rojas y les recuerdo que este es un programa patrocinado por Grupo Garose. El día de hoy vamos a platicar sobre los retos que tienen los emprendedores y algunos casos de éxito. Exploraremos las enseñanzas, las experiencias de nuestros invitados que han sabido navegar en las aguas del emprendimiento con gran éxito. Está con nosotros Gilberto Sousa, expresidente de CONCAEM y mentor de muchísimos emprendedores, que nos va a participar todo lo que ha ayudado a desarrollar en los programas que manejas con ellos. Está también Vittorio Fedeli. Siempre me equivoco, amigo, pero es del socio de la cervecería 722, una de las más innovadoras del país y que justamente acaba de ganar un premio que hoy nos va a participar y que es bastante importante en el tema de la cervecería artesanal. Y Derek Roa, CEO de EcoUrban y My Experience, que incluso, si no malentiendo, estás participando incluso en uno de los programas más importantes de aceleración no aquí en México, en San Francisco. Es correcto, amigo. Perfecto, pues bienvenidos y es un gusto compartir el día de hoy esta mesa con ustedes. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿cuáles consideran que son los mayores desafíos a los que se enfrentan los emprendedores hoy en día y cómo creen que ha ido cambiando el mercado? Comenzamos contigo, Gil. ¿Qué tal? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que hablar de emprendimiento es hablar de retos y es hablar de 1,000,000 de problemáticas. Pero particularmente me parece que el reto número uno, la problemática número uno que tienen los emprendedores es falta de herramientas. Y en el falta de herramientas yo pondría en el número uno conocimientos. Número dos, el tema económico, es decir, recursos. Y unido el tema de conocimiento con recursos, obvio, generan un grave problema el no tener todos los satisfactores para poder llevar a buen puerto su emprendimiento. Puntualmente te diría, todas las personas quisieran tener un negocio, o por lo menos la encuesta dice que 7 de cada 10 mexicanos quieren tener un negocio. Es decir, no quiero ser godín, quiero tener mi propio negocio. Pero cuando les preguntas qué tienes que hacer, menos del 10% saben siquiera cómo iniciar. Entonces quiere decir que si lo transformamos en un 100%, estamos hablando de un 80%, no tiene ni idea de qué es lo que tiene que hacer, es decir, no tiene conocimientos, no tiene herramientas básicas, que serían sus conocimientos para poder avanzar. Y si les preguntas a ellos, comúnmente te dicen dinero. O sea, yo quiero vender, voy a ocupar el ejemplo acá, yo quiero vender cerveza, pero no tienen ni idea de cómo producirla, no tienen ni idea de dónde comprarla, no tienen ni idea de cómo la van a comercializar. Pero si tú les preguntas, ¿y por qué no pones tu negocio de cervezas? Porque no tengo dinero. Entonces, en realidad ni siquiera es un tema de que no tengan el recurso para llevarlo a cabo, sino en realidad ni siquiera tienen el conocimiento básico para llevarlo. Y perdón que sea tan rudo con la frase, pero es un tema que también el país creo que no ha querido resolver. El país, todos los proyectos que ha hecho para temas de emprendimiento van dirigidos para aquellos que ya tienen un negocio andando. Sí, claro. Pero no para aquellos que quieren iniciar. Y iniciar, entonces tendremos que hablar de tener una gran escuela para formadores de empresarios y que esa gran escuela tendría que venir desde la primaria. Tendríamos que empezar a dar bases sólidas desde primaria, secundaria, preparatoria, y en universidad me parece que tendría que venir, yo siempre les digo, todo aquel que no es godín es empresario. Y lo tienen que ver así, les guste o no les guste. Entonces, sales de la universidad y si no tienes un empleo inmediato en un negocio, en una empresa, en gobierno, en automático te conviertes en empresario. Es decir, el doctor que no trabaja para un hospital, que no trabaja para el Seguro Social, para el ISSSTE, pues obvio en automático empieza a dar consultas. Él no sabe, pero es empresario. Claro. Y entonces no tiene el conocimiento ni siquiera básico para hacerlo. Creo que el primer gran reto que se enfrentan es el analfabetismo en temas de emprendimiento, en temas de negocios, en temas financieros, en temas legales, que yo cada vez escucho más empresarios decir, es que yo no soy abogado, ¿por qué tengo que llevar ese trámite? Porque el empresario tiene que saber de leyes. Es que yo no soy financiero, ¿por qué tengo que saber costear? Porque el empresario tiene que saber costear. Oye, pero es que yo no soy ingeniero, ¿por qué tengo que saber de procesos? Porque el empresario tiene que saber de procesos. Entonces, me parece que el reto número uno, insisto, es el analfabetismo en temas de emprendimiento, de empresas y financieros. Pues mira, extenso,
y al pulmón. Vittorio, ¿cuáles crees que sean los mayores retos o cómo ha cambiado el mercado? Mira, empezando en 722, yo creo que uno de los primeros retos, nosotros nos dedicamos a hacer cerveza desde el año 2015, empezó como un hobby, entonces quizás esa parte del conocimiento como tal, pues no era algo que veíamos reto porque ya lo veníamos haciendo. El reto que sí nos enfrentamos era justo, concuerdo con Gil, la parte de la falta de herramientas o que las herramientas actuales están diseñadas para gente que sí tiene un negocio. Entonces me acuerdo clarito, fuimos con entidades financieras, presentamos el proyecto, fuimos con bancos, o sea, estuvimos año 2019, año 2019, 2020 y hasta el 21 fue que se logró, intentando distintas entidades financieras y todos nos decían, bueno, sí, sí te lo prestamos, los conocemos, nos gustó su proyecto, pero ¿qué dejan a cambio? Y entonces ahí empezaba la parte de 2-1 o 3-1. Me tienes que dejar algo por 3 veces el valor para yo poderte prestar el dinero. Y entonces decíamos, no, pues es que como socios fundadores empezamos dos, Pau y yo, y pues realmente pseudo recién egresados, no teníamos nada a nuestro nombre. Y entonces era eso de, bueno, pídele a tus papás, no, a ver, o sea, lo que construyeron nuestros papás es algo totalmente aparte versus lo que nosotros vamos a construir. Entonces, esa fue una traba fuertísima, que era, no había recursos disponibles para el emprendimiento, todo era 3-1, 2-1, con todas las financieras, o sea, visitamos 4 o 5 financieras, con entidades, bancos y financieras, para ese punto y eso fue lo que nos costó. Al final, bueno, buscamos nosotros la forma de lograrlo y se logró. Pero esa fue la primera traba que nosotros vimos. Concuerdo muchísimo con la parte del conocimiento porque lo hemos visto en emprendimientos cercanos de que si la persona no sabe cómo mover el dinero, no sabe cómo usarlo de manera inteligente y priorizarlo, la verdad es que el emprendimiento se viene abajo luego, luego. Entonces, yo creo que ese es de los desafíos. A futuro, bueno, eso fue el desafío para empezar. Yo creo que a futuro estamos teniendo la tendencia del non-alcoholic o del bajo consumo de alcohol de las nuevas generaciones. Es una tendencia que va y la hemos empezado a notar, ¿no? Haciendo sondeos con generaciones mucho más jóvenes que nosotros y al final eso se representa el futuro porque son clientes potenciales o clientes a futuro. Entonces, de los retos a futuros es justamente cómo están cambiando las tendencias, aunque la cerveza no sea un producto de alcohol de altas graduaciones, también le está afectando. Sí. Estamos de moda los que no tomamos. Ay, aparte, digo, presúmenos un poquito también del premio que les dieron. Y pues, el nombre del recién campeón, ya te lo sabes, ¿no? Pues existen 2 competencias muy importantes en México que se ejecutan año con año, que es una es en el Ensenada Beer Fest, que es la Copa Cervecera del Pacífico, y Cerveza México. En particular son las únicas 2 competencias que buscamos estar sí o sí. Este año estuvimos solo en Copa Cervecera del Pacífico y habíamos desarrollado a finales del año pasado, desarrollamos una cerveza llamada Toluca Especial. Es una marca que se está registrándose, pero es una marca que se creó con la finalidad de darle mayor identidad, que es el propósito de 722, recuperar la identidad cervecera de la ciudad. Entonces, creamos Toluca Especial y decidimos meterla a competir a COSEPA. Y en esa es, yo creo, la competencia más complicada que hay en México por el nivel de rigurosidad de los jueces, la distribución, la homogeneidad en jueces, se traen jueces del extranjero. Y ganamos con la Toluca Especial, la Mexican Light Lager, la Toluca Especial Clara, ganó la mejor Mexican Light Lager de México y es justamente una cerveza que se hace con una malta nacional y además maíz blanco del Estado de México. Entonces, por eso se llama Mexican Light Lager o Mexican. Cuando vean el prefijo Mexican, lo que quiere decir es que tiene maíz en su formulación. Entonces, justo ganamos a la mejor de México ese año y también nos llevamos otra con una categoría que es como de pastry, que es como de repostería, es una stout que tiene coco y maple. Entonces, con esa nos llevamos el tercer lugar. Pero justo la Toluca Especial fue una gran sorpresa porque es como la apuesta actual de 722 con esa cerveza. Entonces,
Tenemos 2 Tolucas campeones. Exactamente, justamente. Ojalá la cocina. Ahí vamos, a ver. Sí, un día a la vez, un día a la Lo vez. estamos evaluando, sí se está evaluando. Derek, Pues amigo, muchas gracias por la invitación. Está muy buena la de Coco Maple, apenas fue. Está Gracias. buena, me gustó. Bueno, yo veo los mercados. Yo creo que en México seguimos siendo tradicionales, o sea, a pesar de que las tendencias van cambiando. Siempre pongo el ejemplo de observar un poco la economía de Estados Unidos y quiénes son las empresas que lideran esa economía y siguen siendo de tecnología. En México o en América Latina sí hay alguno que otro unicornio, pero no sigue siendo como las empresas más predominantes. Creo yo que también viene una tendencia con la inteligencia artificial. Habría que ver el próximo año qué regulaciones va a tener. En cuanto a los desafíos y cuáles son como los obstáculos que ven los emprendedores, yo aquí no creo que es muy preciso lo que comenta Gil, la parte del conocimiento, porque también creo que todos lo hemos vivido de que llegamos hasta del punto A al punto B y luego ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita que voy a poner el ejemplo que nos toca hacer un proceso de MVP con la aplicación y sí fue como topar con pared porque no sabíamos cómo se tenía que hacer ese proceso. La segunda parte pues también tiene que ver con el financiamiento. Creo yo que todavía hace falta más fondos de financiamiento o fondos de capital para empresas o startups de hardware, software o empresas de biotecnología o emprendimientos sostenibles. Y yo creo que el tercero y es uno de los puntos en el que más vamos a trabajar el próximo año en EcoUrban es en generar un ecosistema de emprendimiento más a la tendencia de tecnología, porque creemos que sí hay muchos proyectos, pero todavía siguen siendo tradicionales. O sea, la mayoría no es que sea mala onda, pero creo que no hemos sobrepasado la salsa macha cuando vamos a los festivales de emprendimiento. O sea, como que es algo que siempre vemos ahí, todavía siguen siendo productos aún artesanales y creo yo que tenemos el potencial para empezar a desarrollar más tecnología, otro tipo de propuestas, pero también hace falta un ecosistema que permita eso. fíjate que yo también estoy en la parte del software y coincido totalmente contigo. El ecosistema de las startups en México no es que no exista, creo que está desconectado todavía. Entonces, creo que en esa parte podremos empezar a trabajar con gente, y digo, espero que pronto nos acompañen, pero con Claudio Schlegel, que también maneja mucho el tema de los fondos de inversiones para startups. O sea, hay que ver cómo se puede generar esa conexión entre la gente que trae la voluntad, porque hay una empresa en Tijuana que conocí en la semana de los startups de San Diego, que se dedica a maquilar MVPs para Estados Unidos. Es lo que ellos se dedican a hacer. Y me quedé. Kynexus, Arcus Nexus se llama la empresa. O sea, me quedé, perdón por la palabra, pero me quedé estúpido del tamaño de empresa que manejan. Entonces digo, pues puede ser que sí haya la estructura, pero no está conectada. Es una área de oportunidad impresionante, ¿eh? Digo, perdón Sí. por el comentario tan amplio. Miguel, ¿te veo con algún comentario? No, al respecto, yo creo que al final terminamos con los mismos puntos. Solamente yo regresaría al tema del financiamiento y tomando en consideración la opinión de los dos, a mí me parece que es difícil encontrar caminos de financiamiento para quien no tiene un proyecto bien diseñado. Sí. O sea, es increíble escuchar historias en donde te dicen, es que a mí no me quisieron prestar para mi proyecto, y cuando les pides el proyecto te lo platican. Dices, no, pero preséntalo. No, pero es que lo tengo platicado. ¿No? Pues, ningún banco te va a prestar porque les platiques, ¿no? Lo que decían muy bien, el tema del 2-1, el 3-1, pero pasaste los primeros filtros. Es decir, al banco le quedó claro que el proyecto era viable. Sí. Si no, ni siquiera hubieras pasado ya cómo me lo garantizas. Uh-huh. Ni siquiera llegan al tema de garantizar. O sea, estamos hablando de Sí, ni siquiera está estructurado. No hay nada. O sea, yo siempre les digo no va a haber una persona que invierte en una idea. Hay personas que invierten en proyectos, hay personas que invierten en negocios, hay personas que invierten en empresas. En ideas nadie. No va a haber una sola persona que invierte en una idea. Y no es porque la idea no tenga valor, sino la idea, si no está estructurada en un proyecto sólido, no hay forma de que alguien se pueda interesar en. Entonces, a mí me parece que no solamente tendríamos que manifestar que faltan
lo notaba aquí, no hay mercado de financiamiento para emprendedores. Eso es cierto. ¿No hay un mercado de financiamiento para emprendedores? No. El sistema financiero está diseñado para empresas, el sistema financiero está diseñado para aquellos que ya generan recursos y generan riqueza. Y vivimos en un país que después del FOBAPROA, pues claro, tenemos sobrecostos considerables en los temas de financiamiento, ¿no? No es lo mismo que en cualquier otro país y lo tenemos bien merecido. Me parece que como mexicanos abusamos del crédito de manera irresponsable. Lo decíamos hace ratito que seguramente las rentas de autos se han bajado considerablemente porque no es fácil conseguir un financiamiento para comprarte un coche, ¿no? Por ejemplo, que más del 50% del país está en muro de crédito. Y fíjate que digo, me voy a regresar un poquito a lo que les decía, y lo traigo muy fresco porque iniciamos operaciones en Estados Unidos el año pasado. Y la parte de ver los pitch, cuando vas a la parte del ecosistema ya, o sea, lo primero, tienen una lámina en lo que se enfocan en decir qué problema tienes, a dónde vas, pero lo más importante no es eso, es qué tan grande es el mercado al que le quieres pegar, ¿no? Entonces, es algo que no necesariamente nosotros estamos midiendo en México, pues sí está bien que tengas una idea, pero ¿qué alcance de escalación puede tener, no? Entonces, sí, estoy ahí totalmente de acuerdo contigo, aunque me enoje jalar el cable, ¿no? Pero Gil, ¿cuál ha sido la mayor lección que has transmitido a tus mentorados? Fíjate que el punto uno y la básica y que todo el mundo pregunta, oye, ¿cómo debo de iniciar un emprendimiento? Y cuando les doy la respuesta, casi todos me ponen cara, casi mentándome la madre, ¿no? Por una pasión, cabrón. O sea, si no te apasiona lo que haces, ni lo hagas. O sea, si no te apasiona lo que pretendes hacer, no te vas a levantar a las 4 de la mañana a iniciar el proyecto y no te vas a dormir a las 2, es decir, no vas a dormir 2 horas para poder echar a andar tu proyecto. Entonces, cuando les digo eso, lo primero que se me quedan viendo es, no, yo vengo a que me digas cuál es el negocio que deja más, dime exactamente dónde tengo que invertir, ¿no? Y la pregunta muy, muy puntual es, sí, si tienes una gran capacidad económica y te sobra el dinero para meterlo en algún lado, claro, no lo inviertas en algo que te apasione, inviértelo en algo que te genere. Pero si en realidad lo que tienes son tus manos, tu habilidad mental, tus capacidades para generar riqueza, hazlo en algo que te apasione. Entonces me parece que ese primer paso. El segundo, que yo creo que todo empresario, todo emprendedor debe de entender es, en automático, en cuanto inicias un negocio, te conviertes en empresario. No, la diferencia entre un emprendedor y un empresario no es el dinero, la diferencia entre un emprendedor y un empresario tampoco es la estructura. La realidad es que en el momento en el que te pones a vender algo te conviertes en empresario y así lo tienes que vivir. Es decir, tienes que formar una estructura sólida en donde tengas tu área de producción, tu área administrativa, tu área comercial y tu área de marketing. Si no tienes esas 4 áreas, ni siquiera arranques el negocio. O sea, no te atrevas si quieres a vender algo si no tienes las 4 áreas perfectamente establecidas. Dicho en otras palabras, si vas a emprender, tienes que tener una estructura de empresa, sin de lo contrario no es viable. Y me parece que el último, y lo dijiste muy bien, Rodri, creo que ahí es el meollo del asunto, es qué tan escalable es. Porque pueden venir, y lo decías, el tema de las salsas, ¿no? Pueden venir y es que quiero vender esta salsa. Ok. ¿Cuánto puedes producir? Exacto, y luego, ¿dónde lo vamos a vender? Es la primera, ¿no? Tú llévame a donde sea y me compren, ¿no? Y en el primer lugar a donde lo llevas le dicen, no, está increíble, te va a comprar 1,000 productos por semana. Híjole, es que alcanzo a hacer 50. No, o sea, de entrada ya no es escalable, ¿no? Y también, lo decías muy bien, el tema de medir y el tema de ser escalable tiene que ver con el mercado, ¿no? Y yo no digo que el producto decide el mercado. Tú, como emprendedor, como empresario, decides el mercado. Pero obvio, pues voltea a ver un mercado que te permite escalar tu negocio, es decir, que te dé oportunidades de hacerlo crecer de una manera sólida en un mercado que no se acabe el primer año, ¿no? El mercado de la cerveza, pues estamos hablando de que seguramente el 80% de la gente que consume alcohol consume cerveza. Claro. Entonces es un mercado que es escalable totalmente. A lo mejor inició con restaurantes y a lo mejor ahí no es tan escalable, pero seguramente de ahí abrió espacio a tienda de autoservicio y a lo mejor ya hasta un momento, ¿por qué no? Pone su propia tienda, ¿no? Claro. O su propio desarrollo de su propio restaurante. Ese ya lo tiene. Entonces, yo creo que si podemos dejarlo así muy claro es, siempre que lleguen conmigo, yo creo que la parte principal y en lo que más me tardo con ellos, a veces varias sesiones, es que hagan algo que les apasione. Si no les apasiona, no tiene sentido.
Aparte, si no te apasiona, posiblemente ni siquiera conoces el proceso, ¿no? Y vuelves a lo mismo, son conocimientos. Pues sí, ya. Vittorio, ¿qué desafíos específicos has enfrentado al posicionar una cervecería en un mercado tan competitivo como el mexicano? Ok. Yo creo que lo más difícil realmente que ha sido es por qué voy a pagar un producto más caro si llevo toda una vida bebiendo X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, el decirle a la gente por qué nuestro producto es más caro si es realmente es igual por igual. Si el mundo artesanal ha encontrado un camino, un nicho en el tipo de cerveza de la familia de las ales, que es, digamos, toda la vida se ha hecho cerveza ale, y ya con la revolución industrial empezamos a hacer lager, que es lo que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, el reto más grande fue cómo conectamos con nuestros clientes para decirles, mi producto es artesanal, y voy a poner entre comillas eso porque justo a mí no me encanta el término de cerveza artesanal, prefiero microindustrializado, que es a lo que nosotros estamos y nuestra fábrica está construida para ser microindustrial, no artesanal. Pero bueno, la gente lo engloba en el producto artesanal. Entonces, esa conexión con la gente, porque sí concuerdo que para emprender facilita mucho, no es el camino completo, pero sí facilita muchísimo el hacer un buen producto. Muy buen producto. Tener esa certeza de que tu producto es bueno es sumamente importante porque ya tienes ese nivel de confianza y entonces ya que logras que el cliente diga, bueno, sí, te voy a probar y recibes una buena experiencia, ya es mucho más fácil. Malo sería es trabajar todo ese cliente para que llegues, pruebe tu producto y tú sepas que tu producto no está bien. Entonces, el conectar con la gente y darle ese nivel de confianza de, mira, sí somos más pequeños que lo que tú conoces, mucho más pequeño, pero sí tenemos un control de calidad. De hecho, tenemos una empresa biotecnológica también que justamente le da todo el servicio de control de calidad a 722. Es parte de lo mismo. Entonces, el conectar con la gente de por qué si yo me he bebido X cerveza toda mi vida, porque todos empezamos bebiendo cerveza, si yo me he bebido toda mi vida eso, porque ahorita voy a cambiar por ti. Y es algo que creo que no hemos descubierto al 100%, lo hemos ido trabajando, es de esas pequeñas puertas que vas abriendo que no tenías el conocimiento y te vas metiendo y metiendo y entendiendo y buscando caminos hasta que das con el certero, ¿no? Entonces es algo que vamos a estar peleando cada vez más, el por qué nosotros versus los demás, pero yo creo que eso fue el reto más grande. Consulta, ¿compites contra las grandes o contra las pequeñas o ya estás en medio? Ok. Competimos con todos porque todos compartimos el pedazo del pastel. Okay. Ahora, está segmentado la parte de, lo manejan como artesanal versus industrializado. Nosotros queremos el pastel grande. Entonces, nuestros objetivos, incluso hace poquito estábamos escuchando un podcast y alguien dijo que su misión era participar o sea, su meta, el objetivo de su empresa es participar en un porcentaje en el PIB de México. Y ese realmente lo estamos convirtiendo ya en nuestro objetivo como empresa. O sea, nuestro objetivo, y competimos contra todos los que estén metidos en ese pastel, ¿no? No queremos una competencia te gano, sino más bien una buena competencia, pero creo que sí somos, o sea, sí competimos con los grandes consorcios y también competimos con los pequeños. Tiene sus ventajas y tiene sus dificultades. Justo la Toluca Especial en particular es esa línea que queremos para competir con los grandes consorcios. Ellos tienen una ventaja muy grande por delante de nosotros, que es sus costos de producción. Son mucho más bajos que los que nosotros podemos obtener. Y eso desde, carga impositiva es la misma para todos, gastos fijos, y nosotros importamos nuestra malta. Entonces casi todos nuestros insumos son importados. Entonces ahí viene un peso gigante sobre esa competencia y yo creo que es el obstáculo más grande. Entonces ahí se han pensado estrategias, se quieren poner en marcha en algún punto, pero sí nosotros sí nos gusta vernos como competidores directos de los grandes, aunque seamos todavía muy pequeños. Pero ya sabes a dónde vas. No, hombre. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Fíjate que es bien interesante cómo lo planteas y cómo lo tienen perfectamente armado. Yo creería que la única diferencia entre ustedes y las grandes
es nada más el canal de distribución. O sea, lo tienen desarrollado desde hace muchos años, es inmenso, y los errores cuando ya tienes un canal de distribución tan grande se ven menos. Es decir, te alcanza para corregirlo. No sé si opines lo mismo, que la única diferencia que puedes tener con ellos es en realidad años. Sí, Porque si tuvieras el mismo canal de distribución, claro, pero pues, si tuvieras el canal de distribución que ellos tienen, pues haces que inviertas, lo decías, bueno, pues que no se grabó eso. Antes de que empezáramos lo dijo, o sea, este año que viene no va a ser un año de inversión, pero si te asegurara que tienes ese canal de distribución, obvio, pues inviertes lo que tengas que invertir. Si la venta está, vamos. Y fíjate que eso les iba a decir hace ratito con el comentario que hacías, Gil. Muchas veces al emprendedor le falta tener la visión del mercado. Porque si tú visualizas las salsas machas que platicamos, que no es qué bueno que hagan salsas machas, pero si te dices, oye, quiero 1,000, y dices, nada más puedo hacer 50, pero si dices, oye, te vendo las 1,000, pero fírmame un contrato, y con ese contrato vas, pides un crédito, compras la máquina, tal, o sea, pero depende mucho de la visión era lo que te decía, hacia dónde voy. Entonces tú ya tienes muy claro hacia dónde puedes brincar, ¿no? Y justamente por eso te quiero preguntar, Derek, en el ámbito de sostenibilidad urbana, ¿cómo te aseguras que tus soluciones realmente impacten y duren? Esa es una pregunta que me hicieron apenas a la gente de Bimbo, porque nos están financiando el programa de escuelas comprometidas con el medio ambiente. Y la solución a la que hemos llegado es hacer comunidad, o sea, involucrar por completo a la gente que está involucrada en el proceso. Porque pongo el ejemplo de este programa, damos las prácticas a las escuelas, pero lo que nos preguntaba Bimbo es cómo ustedes garantizan que lo que ustedes les están enseñando se quede de manera permanente sin que estén ustedes ahí. Y es una pregunta correcta, la veo adecuada, porque en realidad nuestras visitas se limitan a 4 visitas en un ciclo escolar. Entonces, eso no garantiza que los niños al 100% aprendan educación ambiental. Pero sí hubo un ejercicio ahí en una escuela en Metepec. Donamos un mural hecho por un colectivo que se llama Not Mexica. El mural tiene un costo aproximadamente de 36,000 pesos. Para la escuela estaban como súper felices. Y donde se hizo ese mural había un parquecito en la parte trasera de la escuela. Le pedimos al ayuntamiento de Metepec que nos ayudara a darle mantenimiento, y la llamada llegó 20 días después de que ya habían inaugurado el mural. Entonces la idea era que ya se le diera mantenimiento, y los mismos papás y las mamás, como toda la comunidad, se organizó para poder rehabilitar el espacio. Entonces nosotros veníamos con esta idea en la cabeza, y esto en realidad nos ayudó a darnos cuenta que sí, en realidad el involucrar a la gente le da más valor que el hecho de que tú se lo des. O sea, porque en realidad teníamos el recurso para mandar un jardinero y todo, pero cuando nos dimos cuenta que ellos empezaron a organizar, y que fue como, ok, ya arreglamos esta parte, pero ahora vamos a pintar los salones y vamos a cambiar los pizarrones. O sea, fue como la semillita que surgió ese espíritu de empezar a recuperar esos espacios públicos. Creo que es como la respuesta. Por eso este año le vamos a apostar más a desarrollar grupos comunitarios, porque en realidad está ahí. Por ejemplo, igual pongo un caso donde está un parque, se hace la limpieza, pero si tú lo haces y estás fuera de la comunidad, o sea, si te desligas, entonces difícilmente ese parque se va a mantener limpio. Pero si tú involucras a la misma comunidad, entonces sí se mantiene limpio. Y yo creo que también en los proyectos de emprendimiento, si no hacemos comunidad, entonces difícilmente la gente empieza a interactuar contigo, porque también nos hemos dado cuenta que hoy la gente también quiere pertenecer a algo, quiere representar una causa, y es lo que nos causa como ruido. Por ejemplo, en la startup, nosotros cuando fuimos a una universidad, los chicos nos decían que querían ser voluntarios, ¿no? Nosotros, voluntario en una startup, o sea, ¿cómo no? Eso lo ves en una organización. Sí, claro. Pero los aceptamos, y en realidad es eso, o sea, el querer formar parte de una causa, de un proyecto, y el poder ellos decir que ellos participaron en la construcción de algo. Entonces yo creo que ese es el secreto, formar comunidad. Fíjate que volvemos a la parte del ecosistema, la comunidad, del hacerte responsable de lo que estás funcionando, de lo que estás trabajando, ¿no? Y por eso te quería preguntar, Gil, ¿cómo deberían de enfocarse los emprendedores en sus esfuerzos? Perdóname, ahí se me fue la onda. ¿Deberían de perseguir el desarrollo del producto o enfocarse en el problema que quieren resolver?
yo sí creo al 100% que tiene que ser un desarrollo de producto. Cuando ves el tema de pasión, o sea, si como base estoy poniendo que tienes que hacer algo que te apasione, en realidad no tienes que salir al mundo a ver qué vas a resolver, sino en realidad tendrías que generar un producto que si a ti te apasiona, estoy casi seguro que un porcentaje de la población le va a apasionar. Y siempre pongo el mismo ejemplo y es súper básico. A Derek le tocó ir a dar pláticas junto conmigo y les decía, y es real, si tú te metes ahorita a un buscador y buscas piedras, vas a encontrar un mercado de piedras. Y no preciosas, no con oro, no, piedras. Y vas a encontrar a alguien que quiere una piedra que tiene cientos o miles de años en China y que va a pagar lo que sea porque esa piedra le llegue a México. Entonces, si una piedra que para muchos no tendría ningún valor más que para aventarla y ver cómo hace patitos en el agua, tiene valor económico para algunos otros, lo que sea que podamos producir con nuestras manos tiene valor. Entonces, me parece que lo que los emprendedores tendrían que enfocarse en su pasión y paso siguiente enfocarse en el producto. Algo que les comento a todos y que también lo pongo como ejemplo es los que tuvimos la suerte de ir a empresas como aquí la mayoría de los que estamos aquí nos ha tocado visitar. Cuando tú llegas al Pura, es un solo cilindro con agua, con crema, y es la misma crema que se vende en Superam, que se vende en City Market, en Walmart, y la misma crema que se vende en Galis. No hay diferencia, la crema es la misma. La única diferencia es cómo la voy a empacar y cómo la voy a vender, y a quién se la voy a vender. Entonces, en realidad, lo que le pones atención es al producto, cómo envuelves el producto, cómo desarrollas la entrega del producto y la venta del producto. Entonces, la verdad es que, y si lo vemos en un dato muy puntual, no creo que la crema sea un problema para el mundo. O sea, no creo que despiertes en la mañana y digas, no hay crema en el refrigerador. Tener enchiladas sin crema, sin Totalmente de acuerdo contigo, pero estás seguro que no despiertas en la mañana, abres el refri y dices, no hay crema, estamos metidos en un problema en la casa. Y aún así, ser dueño de Alpura me parece que ha de ser rentable. Entonces yo siempre digo que tienen que ir al tema del producto. El producto es lo que genera. Lo decías muy bien. O sea, qué increíble que armes todo un proyecto, que generes tu canal de distribución, que llegues y el producto esté muy mal, ¿no? Sí, claro. Eches a perder todo. O sea, es de nada toda la formación, de nada convencer a quien te preste, de nada armar el proyecto, si no te enfocas en el producto. A mí me parece que el simple producto solito va a encontrar la solución al problema que esté allá afuera. Sí, el producto cuida al cliente. Entonces, pero, Vittorio, también el marketing y la venta es importante. El empaque, lo decías. Entonces, ¿qué estrategias de marketing han sido cruciales para el éxito de 722? Vaya pregunta. Sí, el marketing y la distribución, como mencionó, porque podemos producir toneladas y si no se mueven, ahí estamos en problema, ¿no? ¿Qué estrategias de marketing? Primero, creo que vivimos en una ciudad de lealtad, de tradiciones. O sea, sé que mucha gente lo usa para muchas campañas, eso, pero la realidad es que Toluca es una ciudad de tradición. Entonces, lo que nosotros nos ha ayudado mucho es, oye, mira, estamos aquí, se hace aquí, así se fabrica. De hecho, somos la única cervecería en Toluca legal, o sea, registrada legalmente ante Cofepris, Coprisem, municipio, todos. Entonces, la única, seguro. Sí, te lo aseguro porque tuvimos que echarnos un buen pleito cuando estábamos abriendo, porque ni siquiera en las cédulas de unificación existía el rubro de cerveza, o sea, de fábrica de cerveza, entonces fue rudo. Ya estoy viendo al Ayuntamiento de Toluca y no te iba a decir, a nosotros a cada rato. No, tú y yo no. A cada rato, fueron la semana pasada, de hecho. Entonces, es conectarnos con ese legado, entender que es una ciudad, los cambios nuevos como que son difíciles, o sea, realmente nosotros abrimos en pandemia, en semáforo naranja, y fue difícil porque no, pues es que así se ve bonito el lugar, hemos pasado por ahí, justo tenemos la ventaja de tener un tope en donde estamos, o sea, queda en esquina, entonces, eres el restaurante del tope, sí está bonito, ¿y por qué no has ido? Es que no me han recomendado. Entonces, entender que somos una... Toluca, centro, o sea, esa zona más... Pero nos sorprendía muchísimo la gente que nos decía, sí, los he visto, eres el restaurante de la esquina, justo por ese restaurante famoso que está a 3 casas de nosotros. Que no le vamos a hacer publicidad. Si tú quieres, se la hacemos, no tengo problema. Entonces, justo... Pero dinos dónde está para que de una vez aproveche. Está en Rafael M. Hidalgo, esquina con Ignacio Allende. Ok. Entonces, en Toluca.
Entonces, justo nos decían, sí, sí, está bien bonito, y lo hemos visto, pero no hemos entrado. Y yo, ¿por qué? Entonces es justo, hay que entender que es una ciudad de tradición. Y yo creo que ese crecimiento, voy a entrar en muchos, o sea, como en muchas cosas de las reflexiones que han sido retos. Marketing es definitivamente conectar con la tradición de la ciudad o local en la que estamos. Cada ciudad va a tener su dificultad de marketing y estar constante, o sea, estarle recordando constantemente a la gente que ahí estamos. Otro de los temas es, realmente a 722 no le interesa hacer un hyperboost. O sea, a mí no me interesa que de la noche a la mañana crezcamos gigante, porque lo que buscamos es un bootstrapping, ir construyendo bien bases sólidas, escalón por escalón, una base sólida para ir siguiendo dando, para poder dar paso tras paso tras paso. O sea, sí, les dije, el objetivo es convertirnos en el 5, o sea, participar en un 5% en el PIB, es muchísimo. Coca-Cola participa en el 2% actualmente, más o menos. Entonces, lo que creo es ir creando cada base sólida. Entonces, eso es lo que nos va a dar como longevidad como empresa, una base sólida y base tras base, porque cada escalón que subes, algunos empresarios lo conocen como el Valle de la Muerte. Sí. O sea, cuando creces muchísimo, se te desorganiza la empresa de tal forma y entras en ese Valle de la Muerte, y entonces tienes que tomarte un tiempo de no voy a crecer, voy a arreglar todo ese Valle de la Muerte para después dar el siguiente paso. Entonces, eso es como de las cosas que debemos de entender, porque también imaginamos el emprendimiento como que mañana abro y mañana voy a tener muchísimo dinero. No. Y estamos alejadísimos de esa realidad. Sí, sí, sí. No, se construye, cada centavo pesa y se construye, y cada decisión son decisiones muy sensibles. Entonces, puede ser A, B o C, y si tomas la A, pues te vas para abajo, o si tomas la B te mantienes, si tomas la C te vas para arriba. Y es mucho de feeling. Entonces, marketing es conectar y estar sumamente pendiente de qué es lo que le está interesando a la gente. Porque sí, somos una sociedad que constantemente está cambiando de gustos, o sea, entonces estar muy pendiente de cómo va el mercado para acá y pues tratarle de pegar, o sea, se me hace que por aquí va en este estilo, vamos a lanzarlo y le pegamos, ¿no? Entonces es conectar con la gente y estar bien pendiente de tu mercado. Bien, bien pendiente. Que es lo más importante. Sí. Ahora sí que el feedback de lo que estás haciendo, que muchas veces no lo hacemos, no encontramos, o sea, sacamos y no identificamos qué sí está funcionando, qué es lo que, estoy totalmente de acuerdo, es lo que más debe de importar, ¿no? Derek, ¿cuál es el papel de la innovación en el crecimiento de tu empresa? Antes me gustaría abonar un punto que creo que es como tip para los emprendedores, o sea, el saber en qué punto están parados. Porque es muy distinto el desarrollo del producto a la parte del marketing, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado conocer que gente que se mete de lleno a desarrollar el producto y tiene muy buenos productos, pero en realidad les hace falta sacarlo al público. Sí, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Y al revés, o sea, gente que sale a marketear, pero tiene pésimos productos y al final se vuelven vendehumos, ¿no? O sea, llegas y ves el producto y no es lo que te imaginas, ¿no? O sea, literal se diluye por completo. Entonces, o sea, de Shane no vas a estar Entonces, creo yo que es como encontrar este punto de equilibrio. Uno mismo se va dando cuenta de las necesidades o en qué punto está tu emprendimiento cuando ya está muy desarrollado. Fue un caso de un curso que hacíamos. Y en un momento pagábamos como campañas y luego dejamos de pagar campañas y la gente como empezaba a recomendar el curso y llegaban solitos. Entonces llegamos a la conclusión que estaba muy bien fidelizado y a la gente le encantaba el producto, pero no nos estaban dando los números. Entonces ahí ya se cambió la estrategia de la campaña y ya salimos ya a marketear. Y otra cosa que también creo que es un punto importante, distinguir el desarrollo del producto a la sistematización, porque también hay gente que cree que desarrollar un producto es lo mismo a sistematizar como esos procesos internos. Ahora, en la parte de la innovación, pues creo yo que es cambiar la perspectiva de cómo se están haciendo las cosas. Es complicado, porque a veces la innovación cuesta. Ahorita, por ejemplo, nosotros en la startup implementamos un proyecto y creíamos que iba a ser un proceso lento, pero en realidad nos ganó. Fue un proceso muy acelerado. Pero creo yo que todavía, lo que comentaba hace rato, no estamos innovando los modelos
de negocio. O sea, seguimos viendo la perspectiva del negocio de la misma manera. Y me ha tocado igual conocer a emprendedores que se vuelven locos y es como, oye, bro, y si le cambias como tantito esta dirección, si nada más cambias tu cliente o tu segmento de clientes, o sea, como que todavía nos cuesta trabajo ver diferentes perspectivas. Yo quisiera opinar de lo del marketing. Fíjate que, nada más redondeando, yo sí creo que desde el propio desarrollo del emprendimiento está el marketing. Cosa que antes no nos lo permitían o cosa que hace tiempo no se tenía en consideración. Me parece que hoy, desde que diseñas el producto, ya viene marketing. O sea, es imposible quitarlo. Yo, cuando estamos asesorando y les preguntas cuánto tienes presupuesto para gastar en marketing, es cero. Y no, pues desde el desarrollo del propio producto, y ahorita que lo decías, o sea, el simple hecho de haber puesto una cerveza como Toluca lleva marketing impreso. Estoy seguro que desde el diseño de la marca, de la propia cerveza, le invirtieron una buena cantidad de marketing. Entonces, me parece que poder explicarle a los emprendedores que cada paso que van a dar tiene que venir implícito el marketing. Sí. De lo contrario, no hay posibilidad alguna de corregir el camino. Lo decía muy bien Derek ahorita, o sea, ya sacaste el producto y ahora salte a hacer la campaña. ¿Y de dónde la saco? O sea, si hubiéramos hecho desde la caja, lo hubiéramos hecho diferente. Pero aquí va a decir algo Rodri muy cierto, sí, pero ese tipo de caja a lo mejor ensamblada cuesta mucho más trabajo y me va a dar más costo. Impactaselo al precio, ¿no? Sí, y fíjate que abonaría el tema desde el diseño del producto. Si tú haces tu estudio de mercado que viene de la parte del marketing, defines qué tipo de caja tienes que usar para tu nicho de mercado. Porque si vas a un nicho de mercado de costo bajo, pues dalo en bolsas el foco. ¿Para qué quieres caja, no? Sí, regresamos al ejemplo que te daba de Alpura, ¿no? Sí. Tú llegas al Gariz y la vaquita está mal impresa. Sí. Pero si vas al City Market, nunca vas a encontrar una vaquita mal impresa. Sí, me queda claro. Entonces, estamos hablando. Sí. Entonces, el marketing es diferente para cada segmento, como bien lo decías, y desde el desarrollo del producto. Merma no hay. Los mal pintados se van a un lado, los bien pintados se van a otro. Haces paquetazos, ¿no? Oigan, pues ya para acercarnos al cierre, les voy adelantando para no sorprenderlos. Al final les vamos a pedir una frase, un libro o una recomendación que le quieran dar a quien nos ve y nos escucha. Pero quisiera hacerles una última pregunta general. ¿Qué consejo pueden dar a nuestros espectadores para enfrentar con éxito el panorama actual que está actualmente afectando a México? Entonces, Derek, te toca comenzar. Déjame pensar. Phil, tú la traes bien estructura. Sí, fíjate que y da para otro podcast que está pendiente. La verdad es que el consejo número 1 es no crean todo lo que está en redes, no crean todo lo que está en la radio y no crean todo lo que está en la televisión. La información tiene que ser vigilada, la información tiene que ser corroborada, pero sobre todo la información tiene que ser investigada. Creo que vivimos en un mundo en donde quien tiene mayor posibilidad económica puede poner temas. Y esos temas al final terminan siendo considerablemente negativos o positivos para quien los recibe. Pero si no lo investigas, ni siquiera le diste el valor real, ¿no? Y lo menciono porque escuchamos en la calle muchas frases, muchos comentarios de que el país tiene ciertas complicaciones y las estamos haciendo más grandes cada vez que lo mencionamos, cuando a lo mejor y no es cierto. Y lo menciono muy puntualmente el tema, por ejemplo, de justicia, ¿no? O sea, hoy resulta que vivíamos en un país en donde la justicia se daba sin ninguna complicación, pero tiene un año que ya no se da. Pues a los que litigamos les quiero decir que no ha habido diferencia de hace 20 años y a la fecha, ¿eh? Sigue siendo la misma justicia y sigue siendo la misma dificultad con los jueces. O sea, sigue siendo complicado el que el juez entienda, y jueces que tienen 20 años trabajando y que no entienden absolutamente ninguna figura jurídica, así como jueces que han llegado nuevos y son sorprendentemente buenos, ¿no? Te encuentras de todo. Pero me parece que lo puntual para los emprendedores es todo aquello que les llega a las manos, toda aquella información que puedan
leer, que puedan observar, que puedan escuchar, su responsabilidad número uno es ir a corroborar que sea cierto. ¿De qué fuentes vienen? ¿De qué personas vienen? ¿Y cuál es el sentido que se le dio a esa frase o esas palabras para que puedan tener sentido para ti? No alimentar nuestra visión con fake news. Pero bueno, Torio. Yo creo que el consejo que les doy es velar por la rentabilidad. En el tamaño de empresa que seas, si tus objetivos es volverte una empresa rentable, te van a dar la tranquilidad y los recursos suficientes para poder desarrollar estrategias independientemente del panorama. Entonces, un consejo que usamos mucho internamente es, esto viene de un profesor que decía, me saqué 10 a pesar del profesor. Un profesor decía eso. Entonces, realmente nosotros lo hicimos, crecimos a pesar de, porque muchas veces nos basamos nuestras decisiones o nuestras estrategias en, sí, pero es que el país tal, o sí, pero es que lo otro tal. Entonces, yo creo que primero vela por tu rentabilidad, porque eso es lo que te va a dar el 10 a ti como empresa, para ir definiendo las estrategias, sí, censando el entorno actual, pero hay empresas que crecen independientemente de las situaciones y eso depende mucho del perfil del emprendedor emprendedor, empresario, que está detrás de la empresa. Entonces vela por tu rentabilidad para que no te tropieces con cualquier piedra y te caigas. Te puedes tropezar y sigues el camino, pero velar por una rentabilidad desde el día uno. O sea, me ha tocado muchos casos de emprendimiento en donde pues quiero empezar. Sí, bueno, quieres empezar, no importa lo más pequeño que sea, no, a ver, aguanta. Va a haber gastos fijos que tienes que cubrir. Claro. Va a haber gastos, entonces mejor vamos a hacerlo al revés. ¿En qué espacio quieres estar? No, pues tanto, que esto va a costarte tanto. ¿Cuánto vamos a gastar de energía? Pues tal. ¿Cuánto vamos a gastar de suministros? Todo, bueno, realmente tienes que empezar en este tamaño, porque mucha gente quiere empezar por empezar, pero hay veces que justo ahí está la cadena. Empiezas tan pequeño que no te da para tus gastos fijos. Entonces, es de pasos cortos esa empresa. Entonces, vela desde el día cero por tu rentabilidad para que puedas asignar recursos a estrategias que te puedan permitir salir adelante. Ese es mi consejo. Fíjate que yo le agregaría que si quieres ser emprendedor, primero toma un curso de finanzas básicas. Sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. No, o sea, un negocio es ganar dinero. Entonces, y el mayor de los problemas es que mucha gente ni siquiera conoce el punto de equilibrio. Uh-huh. Entonces, y es verdad, es verdad. Pero bueno, Derek, perdóname. Sí, amigo, pues ya tenemos tiempo, ¿eh? Sí. Es que, o sea, la verdad para nosotros en la aplicación, o sea, en la aplicación de turismo, veníamos como con dar altas expectativas de crecimiento por el tema del mundial. Sin duda, empezamos a ver consultas en el extranjero desde julio, consultas de lugares a los que van a visitar, la gente lo que quiere conocer, pero ya una vez que revelaron el calendario del mundial, cambió por completo como todo el tablero, ¿no? Porque teníamos otras expectativas, otros turistas, otros países que generan... O sea, querías tener brasileñas aquí. No, pensábamos que iban a haber más países europeos y las expectativas de crecimiento eran altas y en realidad fue como diferente. Vimos ahí a Samuel, ¿no? Que también él se llevó la misma sorpresa. Entonces entiendo también un poco el por qué Estados Unidos como que jaló a ciertos países de su lado. Y para nosotros sí se ve como cierta inestabilidad. Nos preocupa un poco el tema de la inflación. Como lo comentaba Gil, hay que ser muy precisos con todo el tema de estrategia. Yo lo concretaría en pasar de lápiz. O sea, estos meses, y es un proceso que estamos haciendo estos días, de empezar a planear, de trazar objetivos muy específicos. Nosotros no lo estamos haciendo anual a comparación de otros años. Si nos queremos esperar un poco a ver cómo va a iniciar el año, estos 3 meses. Literal, nuestros objetivos son de 3 meses, vemos y volvemos a formular. Porque sí, en realidad hay gente que lo ve con altas expectativas y hay unas que no lo ven como tan positivo, pero yo creo que ese es un punto. Y no solamente que se quede en el lápiz, sino también el ejecutarlo, ¿no? Que también es un punto que a veces le cuesta a los emprendedores, sí, que no pasan de la compu y ya al punto de ejecutar el proyecto, siento que ya ahí es donde nos da como miedo. Y ese es un punto. Fíjate que también agregaría el dar pasos pequeños.
y sencillo. Hazlo sencillito, paso a pasito, paso a pasito. Porque luego, digo, tanto empresas gigantes que luego trabajamos con ellas en sus sistemas de operación, como con empresas pequeñas o que tú que estás emprendiendo, quieren hacer unos sistemas gigantes, complejos, que nunca se van a llevar a cabo. Entonces, como dices, ejecuta. Chiquito, poquito, un pasito a la vez, y vas haciendo tu base, como lo ibas diciendo. Entonces, creo que estamos en el mismo canal. Pero bueno, pues ya nos van a empezar a regañar por el tema del tiempo, pero para cerrar, Gil, frase, libro o recomendación que le haces a quien nos escucha. La otra vez di un libro, esta vez una frase, creo que tendría que ser de todos los días, para todos los emprendedores, es: el diablo está en los detalles. Parece que siempre estamos pensando en ese proceso gigante y en cómo entregar el producto y en la venta y en el canal de distribución, pero se nos olvidan esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Es decir, tienes que tener un gran control en tus procesos, un gran control de calidad, un gran control financiero, un gran control en administración. Creo que esos pequeños detalles son los que al final terminan quebrando a las empresas, son los que al final terminan complicando o preocupando mucho más o haciendo que sea mucho más caro lo que tú ya habías costeado en un precio inferior. Entonces me parece que la frase que tendrían que tener en la cabeza siempre es: tengo que cuidar los detalles, frase puntual, el diablo está en los detalles. Perfecto, de acuerdo, ¿eh? Mucho. Pues yo voy a terminar con una frase y un libro. Uh-huh. Está bien, está bien. En teoría, esa frase es lo que más rescaté de un libro muy importante. Yo creo que como empresarios, es más, como seres humanos debemos de entender que nosotros vivimos del trabajo de otros. Es decir, la calle por la que transitamos, las banquetas, alguien más la construyó, metió sudor, metió esfuerzo. Entonces, no estamos solos, todas nuestras acciones van a afectar a los siguientes o a la gente que está en nuestro entorno. Entonces, este viene de un libro de La visión del mundo de Albert Einstein, y justamente él dice que curiosa es la situación del hombre en la Tierra porque vivimos del trabajo de todos los demás y de gente de atrás. O sea, tenemos calles porque hace 20 sexenios alguien decidió construir una calle aquí. O tenemos, a alguien se le ocurrió una estructura y se ejecutó, y entonces ahí está. Y el libro que recomiendo también, sobre todo para el emprendimiento, a nosotros nos ayudó muchísimo, es Lecciones de Liderazgo de Steve Jobs. Creo que el autor es Isaacson. Es un libro que platica un poco cómo era Steve Jobs justamente cuando sale de Apple, regresa, hay una variedad infinita de productos. Es un gran libro, es creo que de los pocos libros que constantemente regalo. Es excelentísimo, es un libritito, o sea, si no te gusta leer, o sea, te lo avientas. Yo creo que son 100 páginas y tiene medias páginas de dibujos, ¿no? Pero es un gran libro porque justamente él lo divide en objetivos muy pequeños. Entonces dice, bueno, enfocarte. Cuando no estás avanzando, echa para atrás y da el brinco. O sea, te lo pone muy, muy, muy interesante, y a nosotros como empresa nos ayudó muchísimo porque cuando empezábamos, que era hobby, hicimos como 17 estilos de cerveza. Después de leernos ese libro, redujimos solo a 2 y en esas nos enfocamos y estuvimos como 4 años en eso. Entonces esas dos cosas, o sea, todo lo que hagan va a afectar a alguien en su futuro, en el pasado, o sea, va a afectar a alguien y ustedes están construyendo el camino para lo que van a pisar los demás. Hoy en día transitamos por caminos construidos por los romanos. Entonces vean lo importante que es entender que mucha gente, o sea, de lo que hoy nos beneficiamos, es construido por mucha gente. Y el libro. Y en esa frase deberían de llevarte con las plataformas y explicarles que sí deben de pagar aportaciones de mejora porque alguien más los construyó y están aprovechando los créditos. Sí. Es cierto. Eric. Yo quiero pasar un hack ahorita que hablabas del libro. Ajá. Esta semana, ahí con Gemini en Google puedes armar como una inteligencia personalizada. Ajá. Entonces lo que hice fue descargué todos los libros de Steve Jobs. Ok. Y ya le pedí que preparara un prompt asumiendo la personalidad de Jobs. Entonces, como luego no me da tiempo de leer, Ajá. pues prefiero mejor hacerle preguntas específicas porque asume ese error. Entonces, justo ahorita que estamos en desarrollo de producto, que para mí es como el gran maestro en ese sentido, ya en lugar de, si no te da tiempo de leer, dices, en lugar de estar como chateando con otras personas o viendo historias,
ya vas hablando con Steve Jobs. Con Steve Jobs, porque literal es una inteligencia que asume su personalidad. Oye, está buenazo, ¿eh? Ajá. Buen hack. Aunque luego así como que te regaña, entonces no, esto es lo que me motiva. Sí, porque aparte dicen que él, o sea, lo definen como cortaba todo el ruido, ¿no? Se Sí, enfocaba así en él no era el 20%, él era el 5%. Exacto, y entonces me di cuenta ayer que se estaba tomando muy en serio como la personalidad de Steve Jobs y dije, no, voy a crear Dice, me estoy deprimiendo. Le hubiese puesto en el prompt, no regañes tanto. Pero bueno, un libro que recomiendo, El de Crear o Morir, de Andrés Oppenheimer, es un compendio de diferentes artículos, emprendedores que están innovando en diferentes mercados. Y yo me quedaría con una frase de Gil, que lo decía en las conferencias, de haz que las cosas sucedan. Eso es súper importante. Como emprendedores pensamos, pero pocas veces nos da miedo dar ese brinco. Entonces yo creo que es una muy buena frase. Pues qué bueno haberlos tenido por aquí a los tres. Les agradezco el tiempo, los consejos y espero que todos los que nos escucharon y vieron el día de hoy, de verdad se tomen el tiempo de seguir la carrera de los tres, de acercarse a ellos, conocen sus redes sociales que también las vamos a poner aquí en el video para que puedan, digo, y si me lo permiten y voy a abusar de ustedes, pero se puedan acercar en ellos para que cualquier tema, comentario, duda, se puedan apoyar en quienes ya lo vivieron, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y les recuerdo que tenemos también el libro de Adiós al Caos. Les recuerdo que este es un episodio patrocinado por Grupo Garose. Es una aportación que queremos hacer nosotros como empresa a los empresarios que desean generar un sistema de operación para que puedan mejorar su productividad. Muchísimas gracias y recuerden que el techo se lo ponen únicamente ustedes. Que estén muy bien y hasta el siguiente lunes.